Melei Tamia Kuimyun, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Y el Estado colonial necesita del racismo, necesita de la xenofobia. ¿Para qué? Para saquear los mal llamados recursos naturales. Y necesita el racismo porque es fundamental desvalorizar a los nativos de cada zona para poder, de esa manera, robar todos los recursos del sitio. Y necesita la xenofobia para que no se unan un país con el otro. Y también necesita borrar las culturas nativas preexistentes, y más si son indígenas, porque las indígenas protegen al territorio de la contaminación. Es decir, si el colonialismo saquea sin tener en cuenta el impacto ambiental, ni tampoco tiene en cuenta la vida de las personas que están en ese lugar, que es nada más ni nada menos que lo que está sucediendo en este país, la República Argentina. Por esta razón, en Entrelazando en Abya Yala, nosotros mostramos el pensamiento indígena que es totalmente contrario a este pensamiento. Considera el territorio sagrado y a todos los que habitan en él de la misma forma, y que además tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. Tenemos que defender el futuro de las nuevas generaciones. Por eso mismo, hoy vamos a continuar viajando por nuestro continente, Abya Yala, y vamos a continuar con la entrevista vía Skype que le realizamos al investigador de la cosmovisión andina, Sadir Milla. Así que vamos a continuar con la charla desde Lima, Perú. Y le vamos a preguntar a Sadir, continuando con nuestra charla, ¿cuál es el uso que tiene la semiótica en la visión del pensamiento andino? Ahí están. Para eso tenemos la semiótica. La semiótica es una disciplina muy bonita, porque la semiótica no se involucra con el pensamiento que analiza. La semiótica lo que hace es analizar el discurso en sí mismo. Entonces nosotros trabajamos así también. Más allá de querernos involucrar, obviamente nos involucramos porque ya nos hemos dado cuenta de lo que se trata. Pero más allá de eso, se trata sobre todo de poder entender que hay discursos que son reflejos de una visión cósmica. Que esos discursos vienen no de visiones metafísicas filosóficas, porque aquí en el mundo andino no hay filosofía, sino viene de la práctica de la cosmovisión. La cosmovisión es una práctica. O sea, el entendimiento del cosmos viene de mi práctica, viene de observar cómo se mueven las estrellas, viene de observar cómo crecen las plantas, las semillas, etc. Viene de observar el comportamiento humano, o sea, viene de la observación. Entonces, en esa mirada cósmica que necesitamos nosotros rescatar, es donde va quizás la intención más importante de todo nuestro trabajo, justamente, ¿no? El poder, ya con esta plataforma ancestral y con todo lo que nos está aportando a nivel del manejo del pensamiento lógico, a nivel de las prácticas culturales, poder actualizarlo dentro de una dinámica contemporánea. Es decir, poderlo aplicar como una medicina a una enfermedad. Es decir, las medicinas se van recetando según la enfermedad, ¿no? Entonces igual, la sabiduría andina, la cosmovisión andina también es una medicina, pero hay que aplicarla según la enfermedad. No la podemos aplicar de una manera general. Es decir, tenemos que trabajarla de una cierta manera cuando compartimos con nuestros hermanos de los pueblos tradicionales. Tenemos que trabajarla de otra manera cuando compartimos con los estudiantes. Tenemos que trabajar de otra manera cuando lo compartimos con los artistas. Tenemos que trabajar de otra manera cuando lo compartimos con los hermanos de otros países. Es decir, tienen sus miradas porque son enfermedades diferentes, son caos diferentes. En este caso, son caos porque son abstracciones que hemos hecho de nuestra vida para ponernos al margen de la naturaleza, al margen de la armonía, ¿no? Entonces, esa recuperación de la armonía obviamente pasa por la investigación. Tenemos que recuperar sabiduría.
Obviamente se está haciendo, felizmente se está haciendo, pero falta más, somos pocos. La comparación, digamos, de la cantidad de gente que está sin hacer nada, perdiendo el tiempo en las ciudades, con la gente que podría estar y está de hecho haciendo cosas, es abismal, ¿no? Entonces, es importante involucrar a la gente en la conciencia porque esto no es un tema de querer convencer a nadie, ¿no? Tampoco pretendemos tener la verdad. Simplemente queremos entendernos y tratar entre todos de buscar una solución que nos ayude a todos, finalmente, ¿no? Y una solución que obviamente no va a ser nada fácil, porque pues son millones las personas que están felices viviendo en este sistema, totalmente felices. Así como lo hacen muchos infelices, pero también muchos felices. O sea, el sistema se ha encargado de tener pues todos sus ejércitos, ¿no? Tanto de militares, como de jueces, como de empresarios, como de que sustenten toda esta mirada, ¿no? Y obviamente, lamentablemente, esta mirada un poco ya se perdió el sentido de origen, se ha convertido en una fuerza enorme de lo que es entre comillas, este sistema, ¿no? Y prácticamente al momento es casi imparable. O sea, la única manera que podemos detener esto es desactivando la falta de conciencia. O sea, activando la conciencia en otra palabra, pero para eso hay que desactivar primero lo que está sucediendo. Es decir, para eso ahí es donde hasta ahí llegamos, porque ahí ya viene la suerte. De ahí ya viene qué pasa con el planeta. De ahí ya viene si las guerras van a destruir la mitad del planeta, y de ahí ya vienen los cataclismos, de ahí ya viene, es decir, si no pasa algo que rompa toda esta monotonía, o no monotonía, toda esta inercia, pues la inercia va a seguir. Quienes estamos trabajando a nivel de la conciencia, como siempre, a lo largo de toda la historia, pues no somos los más, ¿no? No somos los más porque es un tema de tiempo. O sea, yo por mi dedicación como diseñador, como artista, etcétera, soy libre. Siempre he sido libre, mi tiempo siempre ha sido mío. Entonces me he podido dar el lujo de investigar, de escribir, de enseñar, pero yo me pregunto cuánta gente puede hacerlo. O sea, encontré el camino porque lo tenía, o sea, sabía que necesitaba mi tiempo por sobre todas las cosas para hacer lo que tenía que hacer. Pero la mayor parte de personas no piensan en eso, la mayor parte de personas piensan que necesito dinero para poder estar tranquilo. Entonces, y eso es parte del problema. Es parte del problema porque en época de guerra no podemos estar tranquilos, pues. Si estamos viviendo en época de paz, donde está todo resuelto, donde todos comen, donde todos vivimos bien, pues yo sería el primero en estar dedicado a los placeres, así. 100% de mi tiempo dedicado a todos los placeres del planeta. Pero en ese momento en que todo el mundo se está yendo al tacho, pues no es momento de dedicarse a los placeres al 100%, dediquémonos pues el 10% a los placeres, pero el 90% a trabajar, ¿no? O sea, y a trabajar por la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas tareas. Básicamente, el encuentro con esa mirada ancestral tiene la mirada contemporánea. No es de otra manera. No es nuestra mirada arqueológica, obviamente. No se trata de eso. No. Obviamente, agradecemos todo el aporte arqueológico. Es maravilloso, no lo vamos a negar. Pero esta mirada va mucho más allá. Esta mirada va justamente a tratar de reconocer los lenguajes. Los lenguajes, para nosotros, hablo de los mestizos que vivimos en las ciudades, ¿no? Pero que tenemos ese espíritu andino, ese espíritu de búsqueda con el mismo sentido que ya hemos conversado. Es muy importante el poder desarrollar herramientas que nos permitan acercarnos, ¿no? Entonces, parte de nuestra labor ha sido también, y es en este momento, desarrollar herramientas. Por ejemplo, lo último que hemos hecho es eso. Sí. Los tocapus. Estos son todos los patrones. Son 5.000 años de patrones textiles, y etcétera, que se dan en todos los Andes. Y pues hace muchos años, cuando estábamos estudiantes, nos preguntamos qué cosa era eso, ¿no? Y no encontramos una respuesta. Fuimos a las bibliotecas, hablamos con los profesores. Es ahí donde decidimos investigar, ¿no? Para nuestro propio arte.
Ya entrando en el tema nos dimos cuenta de la profundidad, de la amplitud del tema y obviamente el tema nos cautivó y ya nos quedamos en la investigación, ¿no? Pasamos de ser artistas a ser investigadores de alguna manera, obviamente con la mirada metodológica que nos da el arte, que es muy importante también. Muchas veces, bueno, si bien existen las carreras pues también de historiador del arte, cosas por el estilo, pero pienso de que el artista tiene una mirada propia también como artista. Es decir, cuando yo veo una obra, no estoy viéndolo desde afuera, estoy viéndolo como creador. Estoy preguntándome cómo hizo ese señor para crearla, ¿no? ¿De dónde sacó las ideas? ¿Por qué utilizó el color así de tal manera? Esa mirada nos llevó justamente a tratar de encontrar una plataforma práctica. ¿Cómo? O sea, primero preguntarnos si existía, luego encontramos que sí existía, que es justamente el tocapu. El tocapu es el lenguaje geométrico, son 5.000 años de código geométrico en todos los Andes. Es un lenguaje único, es decir, universal. Lo que vamos a encontrar allá en los diaguitas, allá en Argentina, lo vamos a encontrar también aquí entre los moches y lo vamos a encontrar también en Ecuador entre los chorreras, ¿no? Y lo vamos a encontrar también en México entre los toltecas. Son lenguajes de la sabiduría basados en las estructuras espaciotemporales de la geometría, ¿no? Entonces, estos códigos, de una u otra manera, constituyen una plataforma multifuncional. Se utilizan, por un lado, como elementos simbólicos, por otro lado, como elementos compositivos, por otro lado, como elementos conceptuales del espacio, ¿no? Por otro lado, como concepciones de la cosmovisión a través de la organización, digamos, lógica, lo que es la cosmología, la cosmovisión, ¿no? Es decir, y por otro lado también se les utiliza como plataformas para tipos de escrituras, para ideográficas, ¿no? Entonces, tiene múltiples usos y es muy importante eso porque es, de una u otra manera, un sistema de organización espacial, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de espacio, en este caso, espacio temporal, ¿no? Entonces, el ingresar a ese pensamiento a través de la práctica nos fue llevando a observar cómo es que las personas que participaban en los talleres que dábamos sobre justamente diseño y semiótica andina, utilizaban en sus procesos creativos estas metodologías y veíamos cómo de una manera prácticamente inmediata las personas entendían los códigos del espacio y les permitía ser mucho más creativos que no teniendo códigos espaciales. Eso lo podemos entender, por ejemplo, con la verbalidad. Si yo tengo 100 palabras, no puedo explicar lo mismo que una persona que tiene 10.000 palabras, pues. Entonces, igualito sucede, ¿no? En el diseño. Si sé dibujar algunas cosas, podría hacer unas cosas, pero si tengo un sistema, ese sistema me va a abrir todo un universo, ¿no? Entonces, fuimos observando la practicidad de este tema en diversos aspectos, incluso en temas tan prácticos como la psicomotricidad, o temas como el manejo del color, ¿no? O temas como la concentración. Es decir, aspectos que van más allá del tema cognoscitivo trascendental, sino que tienen que ver con la práctica y la capacitación de la persona, ¿no? Y entonces empezamos a entender poco a poco por qué hasta el día de hoy nuestros hermanos tradicionales siguen tejiendo, ¿no? La importancia de esta práctica no solamente por una transmisión simbólica, sino por una cuestión de manejo de tu armonía, de tu capacitación armónica a través de lo que acabo de citar, ¿no? Las diferentes formas de práctica de tu vida cotidiana, ¿no? Con la concentración y todo esto de acá, muy aparte de lo que implica el estar trabajando permanentemente con símbolos trascendentales, ordenadores, que son un poco como bueno, no un poco, son como los mandalas, o sea, Sí, exactamente. Son objetos de meditación, pero también son objetos vibrantes. Es decir, la forma vibra y la vibración emite cierta organicidad, ¿no? Los maestros chamanes chipíos de la selva, cuando tú les preguntas qué cosas son los dibujitos geométricos que tú ves, te dicen, esos son los espíritus que vienen a curar, y curan ordenando, ¿no? Porque en realidad toda nuestra locura es un desorden mental, ¿no? Entonces, el tema del ordenamiento ha sido siempre
el fundamento del pensamiento ancestral, ¿no? Que, bueno, mejor llamémoslo del pensamiento milenario, porque trasciende lo ancestral, ¿no? Entonces, es en esa mirada que estamos ahora trabajando, un poco con la mirada hacia los jóvenes. Queremos trabajar con los colegios. Hemos empezado ya nuestra tarea de llegar a algunos colegios, de llegar a gente de artesanía, ¿no? Entonces, estamos ya poniendo a disposición esta herramienta, ¿no? Antes, pues, la única manera que podíamos hacerlo era a través de nuestros seminarios, ¿no? Ahora ya con esta herramienta ya podemos un poco difundirlo. Además, ha sido diseñado de una manera didáctica para que en realidad cualquier persona que le ponga un poco de concentración pueda entender los contenidos que se están ahí dando y desarrollar además las prácticas, ¿no? Eso es un poco una de las cosas que estamos haciendo. Otro tema que estamos trabajando es el tema del rescate de la visión de las huacas, los lugares sagrados. Estamos en proceso de gestión para editar lo que se llama la guía de huacas de Machu Picchu. Vamos a dar a conocer un promedio de unas 120 huacas, 120 lugares sagrados en Machu Picchu, con figuras, todos ellos, ¿no? Tanto arquitectónicas como formas montañosas, como piedras escultóricas, altares, que son parte de toda una visión milenaria, además, porque Machu Picchu no es sino un botón de muestra de toda una gran cultura, ¿no? Con muchas manifestaciones similares a lo largo de miles de años, ¿no? Entonces, un poco con ese tema, y estamos entrando a través de los viajes, vamos un poco reconociendo más sitios, ¿no? Entonces, hay siempre esta labor de la investigación con la enseñanza que van de la mano, porque es una práctica, ¿no? Es una práctica constante que tenemos que transmitir también. Es decir, no solamente hacer esta acción occidental, porque es dentro de esa mirada del profesor que va a enseñar al alumno, sino hacer más bien esta labor andina del Uiwanaku y de criarnos los unos con los otros. O sea, yo he aprendido mucho con los participantes que han venido a los talleres. Y justamente creo yo que ha sido la esencia también un poco de nuestra labor, porque me ha permitido salirme de mí mismo. Me ha permitido observar estas investigaciones más allá de mi mirada y tener otras miradas para poder enriquecer todo eso, ¿no? Se trata de ir objetivando poco a poco esta sabiduría. Y no hay otra manera de hacerlo sino a través de la práctica. Entonces estamos en esa labor, ¿no? De luego de haber investigado muchos años y compartido a nivel de seminarios y todo eso, ahora justamente llevarlo a nivel de la práctica, invitando a las personas de nuestros países andinos a sumarse, ¿no? A invitarlos a que vengan, o que nos inviten a que vayamos, o intercambiar, o lo que sea necesario, pero es necesario en ese caso una labor de tejido, una labor de siembra común, ¿no? Ya nos corresponde crear plataformas, no podemos seguir esperando ni de estados, ni de organizaciones X o Y que financien o que hagan, o que no. O sea, si yo hubiera estado esperando que me financien las investigaciones, no hubiera hecho nada, porque nada de esto ha sido financiado. Hasta el día de hoy no recupero todo lo invertido. O sea, y es más, no lo he hecho por invertirlo, simplemente lo he hecho porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo un poco, entre comillas, reclamo a mis hermanos, ¿no? O sea, oigan, hay que hacer. Hay que poner nuestro esfuerzo, no podemos estar esperando de que vengan a financiarnos, de que otros, o sea, pongamos nuestra parte, los que puedan poner de una manera, los que puedan poner de otra manera. O sea, somos una comunidad. Y hay gente que tiene diferentes capacidades y cualidades, todos nos podemos sumar. De repente hay gente que tiene el dinero pero no tiene el tiempo, pero tiene la visión, o tiene por lo menos el sentimiento. Hay gente que tiene el tiempo, tiene el talento y no tiene el dinero, y muchos casos. Pero ya no se trata ya de vernos como gente que tiene o que no tiene. Se trata de sumarnos todos y vernos en un solo universo y decir, hey, estos somos todos juntos, ¿no? El día en que realmente asumamos la conciencia de que juntos podemos realmente, más que separados, habremos empezado el gran camino del cambio. Eso todavía no se está dando. Todavía yo veo como muchos de nuestros hermanos, voy a hablar de los hermanos mestizos, porque en el caso de los hermanos indígenas es diferente. En el caso de los hermanos mestizos, yo veo como muchos de nuestros hermanos se acercan a esta mirada nuestra andina,
pero a la larga terminan cada uno llevándose a su lado, cada uno termina individualizándose, convirtiéndose en un maestro, convirtiéndose en tal o en cual, ¿no? O sea, yo he hecho muchos intentos de querer formar colectivos de trabajo, pero siempre al poco tiempo la gente quiere, parece que les gusta, entonces quieren hacerlo ellos, ¿no? Yo estoy de acuerdo también, me parece muy bien que la gente quiera hablar, investigar, dirigir ceremonias, o sea, me parece genial, pero hay que prepararse, pues. O sea, no es solamente de inspiración, no es que yo nací iluminado, no, o sea, si yo me he dado el derecho de asumir algunas labores ha sido porque han habido muchos años de entrega antes a nivel de trabajo, de investigación y de práctica, antes de lanzarme afuera, años, ¿no? Y yo veo que muchos jóvenes no, aprenden una cosita y ya quieren lanzarse. El problema de eso es que cuando uno ya se lanza estas cosas, pues ya se asume que está listo y ya deja de aprender con humildad, ¿no? Y yo creo que hay que más bien disfrutar ese proceso de aprendizaje. Que son, o sea, considero que por lo menos uno tiene que tener 5 o 10 años metido, investigando, aprendiendo, practicando, haciendo música, haciendo arte, haciendo espiritualidad, pichando coca, conociendo plantas sagradas, viajando, o sea, mucho, para después de eso, de haber entendido, poder decir, bueno, ahora yo voy a hacer eso, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de inmediatez en nuestras nuevas generaciones que yo quisiera compartirlo también con una reflexión, o sea, este tema de que yo hago clic me está creando una mente que yo quiero todo ya, ¿no? O sea, quiero un libro, clic, clic, ya está el libro acá, ¿no? Y no solamente eso, ni siquiera lo leí, como ya lo tengo guardado en mi archivo, ya lo tengo. Entonces, nos estamos llenando de la inmediatez, del consumismo fácil, y también queremos eso con el mundo andino. Queremos que venga un chamán, un maestro, nos dé una conferencia, nos dé una charla, nos haga una iluminación. La vez pasada viene un amigo ucraniano y me dice, he sido iniciado como maestro Paco por los Quer. Así le digo, sí, he estado 3 días en un retiro y me han iniciado. ¿Cuánto te ha costado? $1.500. Ah, muy bien. Masivos de comunicación, te lo cuenta La Barca. Navegá con nosotros todos los miércoles a las 18 horas por AM 1380, la Super Sport. Depende de vos a qué puerto querés llegar. www.labarcaradio.blogspot.com. Entrelazando en Avia Yala, el programa del colectivo del mismo nombre que descubre la historia, el presente y las acciones para tener futuro planetario que nos ocultaron y ocultan desde hace siglos en nuestro continente. No somos América, somos Avia Yala. Descolonizá. Escuchanos todos los jueves a las 18 horas por la AM 1380, la Super Sport.
Podés ver la primera parte de la entrevista que le hicimos a Sadir Milla en nuestro canal de YouTube, en el programa número 25. Y vamos a continuar con una tercera parte donde Sadir nos va a seguir explicando sobre la escuela que él dirige, llamada Con-Titi. Y no nos queda más programa, lo único que nos queda por decir es despedirnos y decirles, como siempre, utilizando las lenguas indígenas, las que nos enseñan a respetar el medio ambiente, respetar la vida y respetar a las generaciones futuras, en la lengua que usan los wichí. Te digo nanechepa. ¿Qué quiere decir nanechepa? Quiere decir alcémonos, levantémonos, seamos libres de una vez por todas, definamos nuestro futuro, porque si no es muy difícil que podamos sobrevivir.